Todo parecía un sábado normal hasta que escuché a mi hija gritar desde el interior de mi casa. Yo estaba cortando el césped cuando, de repente, escuché un grito tan desesperado que solté la podadora y corrí hacia la puerta. No sabía qué estaba pasando. Pero cuando entré en la sala, me quedé completamente paralizado. Mi suegra estaba encima de mi hija. Mi hija estaba inmovilizada contra el suelo y una de las manos de mi suegra cubría su boca. ¿Qué estás haciendo?, grité. Mi suegra levantó lentamente la mirada hacia mí. Y, sorprendentemente, no parecía asustada. Parecía preparada. Tu hija está mintiendo, me dijo con una tranquilidad que me inquietó todavía más. No deberías meterte en asuntos que no entiendes. Pero entonces miré a mi hija. Estaba temblando. Tenía lágrimas recorriendo sus mejillas. Y cuando mi suegra finalmente apartó la mano de su boca, mi hija no gritó. No acusó a nadie. Simplemente me agarró del brazo y acercó sus labios a mi oído. Papá, revisa su bolso. Me quedé mirando a mi hija. Después miré el bolso negro que estaba junto al sofá. Y finalmente miré a mi suegra. En ese instante ocurrió algo extraño. Su rostro cambió. La seguridad desapareció de sus ojos. Palideció. Y rápidamente se colocó delante del bolso. Ahí no hay nada que te interese, dijo. Fue entonces cuando comprendí que mi hija no me había pedido revisar aquel bolso por miedo. Me lo había pedido porque había encontrado algo. Algo que mi suegra estaba desesperada por ocultar. Aparté lentamente a mi suegra y tomé el bolso. Ella intentó detenerme. No tienes derecho a revisar mis cosas. Pero ya era demasiado tarde. Abrí la cremallera. Lo primero que vi fueron varios sobres. Después encontré documentos financieros. Y debajo de ellos había un pequeño cuaderno negro. Lo abrí. En la primera página había una fecha. En la segunda, una cantidad de dinero. En la tercera, estaba escrito mi nombre. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Seguí pasando las páginas. Había más fechas. Más cantidades. Más movimientos de dinero. Y mi nombre aparecía una y otra vez. Miré a mi suegra. ¿Qué es esto? Ella empezó a hablar rápidamente. Dijo que todo tenía una explicación. Dijo que mi hija estaba confundida. Dijo que llevaba semanas comportándose de manera extraña. Pero mi hija negó con la cabeza. Entonces sacó su teléfono. Papá, también tengo esto. Pulsó un botón. Y comenzó a reproducirse una grabación. Escuché la voz de mi suegra. Y lo que decía hizo que mi corazón se hundiera. No estaba intentando proteger a nuestra familia. Estaba intentando hacer que todos pensaran que mi hija era una mentirosa. Quería que nadie creyera lo que ella había descubierto. Y entonces entendí algo todavía peor. Mi hija no había estado actuando extraño. No estaba mintiendo. Había estado investigando. Había descubierto documentos desaparecidos de mi oficina. Había encontrado mensajes secretos. Había visto movimientos financieros que nunca había autorizado. Y había guardado pruebas de todo. Mi suegra había cometido un enorme error. Había pensado que una niña asustada sería fácil de silenciar. Pero mi hija había guardado cada mensaje. Cada fecha. Cada documento. Cada grabación. Y todavía faltaba descubrir la parte más aterradora. Porque la persona que estaba detrás de aquellos mensajes no era un desconocido. Era alguien que nuestra familia conocía. Alguien en quien habíamos confiado durante años. Y cuando descubrí quién era, entendí que aquella tarde no había descubierto solamente una mentira. Había descubierto una traición que llevaba mucho tiempo ocurriendo dentro de mi propia familia. Estaba cortando el césped cuando escuché a mi hija llorar desde adentro de la casa.
Dejé caer la podadora y corrí hacia el sonido. Cuando abrí la puerta, mi suegra tenía a mi hija inmovilizada en el suelo con una mano cubriéndole la boca. Ella me miró y susurró que no había visto nada. La aparté y exigí saber qué estaba pasando. Entonces mi hija señaló su bolso y dijo, «Papá, revisa adentro». Mi suegra de repente palideció. Lo que encontré dentro de ese bolso cambió todo lo que creía sobre mi familia. Era un sábado por la tarde normal y yo estaba afuera cortando el césped. Mi hija había llegado a casa temprano esa mañana y pude darme cuenta de que algo la estaba molestando. Apenas hablaba durante el desayuno y seguía revisando su teléfono. Cuando le pregunté si todo estaba bien, ella sonrió y me dijo que estaba bien. Yo le creí. Esa tarde, estaba a medio camino del césped cuando escuché un grito proveniente del interior de la casa. Inmediatamente apagué la podadora y corrí hacia la puerta trasera. Tan pronto como entré a la casa, escuché llorar a mi hija. Entonces los vi. Mi suegra hizo que mi hija quedara inmovilizada contra el suelo. Una mano cubría la boca de mi hija mientras ella seguía diciéndole que se quedara callada. La aparté de inmediato. «¿Qué estás haciendo?» Mi suegra parecía completamente tranquila. Ella me dijo que mi hija estaba mintiendo y que debería mantenerme al margen de los asuntos familiares, pero mi hija estaba temblando. Ella me agarró del brazo y me susurró, «Papá, revisa su bolso». Mi suegra de repente se puso nerviosa. Ella se interpuso entre mí y el bolso y me dijo que no había nada dentro que me perteneciera. Ese fue el momento en que supe que algo andaba mal. Cogí el bolso y lo abrí. Dentro había varios sobres y un pequeño cuaderno. Mi hija me miró y comenzó a llorar de nuevo. Ella me dijo que durante semanas había notado extraños documentos financieros desapareciendo de mi oficina en casa. También había descubierto mensajes entre mi suegra y alguien a quien no reconocía. Abrí el cuaderno. Había fechas escritas adentro. Había cantidades de dinero. Y junto a varias de esas cantidades estaba mi nombre. Sentí que se me caía el estómago. Mi suegra inmediatamente comenzó a explicar que todo tenía una explicación razonable, pero luego mi hija sacó su teléfono. Ella había grabado una conversación más temprano esa mañana. La grabación reveló que mi suegra había estado planeando convencerme de que mi hija era inestable y deshonesta para que nadie le creyera si hablaba de lo que había descubierto. Mi hija no había estado mintiendo. Ella había estado tratando de protegerme. Miré a mi suegra y le hice una simple pregunta. ¿Por qué necesitabas que mi hija se quedara callada? Ella no dijo nada. Entonces mi hija abrió otro mensaje en su teléfono. Mostró que alguien había estado tratando de usar mi información personal para obtener acceso a una cuenta relacionada con las finanzas de nuestra familia. De repente, todo cobró sentido. Los documentos faltantes, los mensajes secretos, las mentiras sobre mi hija, el comportamiento extraño. Mi suegra había estado tratando de crear una situación en la que mi hija pareciera el problema mientras desaparecía la evidencia real. Pero ella cometió un error. Subestimó a mi hija. Mi hija lo había salvado todo. Los mensajes, las fechas, las grabaciones, los documentos. Llamé a las autoridades correspondientes y dispuse que se preservaran las pruebas. No amenacé a nadie y no traté de vengarme yo mismo. Simplemente me aseguré de que la verdad ya no pudiera ocultarse. Mi suegra seguía insistiendo en que no había hecho nada malo. Pero cuando se revisó la evidencia, su historia comenzó a desmoronarse. Y luego vino el mayor shock. La persona con la que se había estado comunicando no era una extraña en absoluto. Era alguien en quien nuestra familia había confiado durante años. Ese descubrimiento cambió toda la situación. Mi hija me miró entre lágrimas y dijo, «Papá, pensé que nunca me creerías». Tomé su mano y le dije algo que desearía que todos los padres le dijeran a sus hijos. Si estás diciendo la verdad, nunca debes tener miedo de que se descubra la verdad. Esa noche, me di cuenta de algo. A veces, la persona que acusa a alguien de mentir es la persona que más le teme a la verdad.
Mi hija no era el problema. Ella fue la razón por la que salió la verdad. Final fuerte. Pensé que estaba protegiendo a mi familia confiando en las personas más cercanas a mí. Pero ese día me enseñó que confiar nunca debería significar ignorar la verdad. Mi hija fue lo suficientemente valiente como para hablar incluso cuando nadie quería escucharla. Y mi suegra aprendió que una mentira puede controlar a las personas por un tiempo, pero la evidencia puede destruir esa mentira en un solo momento. Si alguna vez tiene que elegir entre proteger a alguien y proteger la verdad, recuerde siempre que proteger la verdad es lo que finalmente protege a las personas que usted